Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a una serie de conferencias que hemos organizado desde el Ministerio de Salud para mantener actualizados a nuestros equipos de salud que están trabajando día a día con los pacientes con COVID. Este año es diferente que el año pasado debido a que la presencialidad escolar hace que puedan coexistir otras virosis y otras patologías respiratorias junto con COVID. Por lo tanto, debemos estar alertas y preparados para eso. Es por eso que hemos preparado una serie de conferencias que van a tener en cuenta los siguientes contenidos que vamos a desarrollar. En esta charla se va a hablar básicamente de COVID en pediatría, los controles de salud en los niños durante la pandemia y también el manejo, el abordaje clínico de las infecciones respiratorias agudas bajas en niños. Va a haber otro módulo de presencialidad escolar y COVID-19, métodos diagnósticos de laboratorio. Vamos a hacer un recordatorio de los equipos de protección personal y cómo se realiza la toma de muestra para detección de la infección por COVID. Vamos a actualizar la notificación obligatoria de las infecciones respiratorias, que es tan importante para la toma de decisiones, y a su vez también va a haber una capacitación para unidades centinelas de vigilancia epidemiológica, porque es indispensable saber qué circulación de gérmenes, tanto bacterias como virus, hay va a haber el año próximo y este año en la patología respiratoria de los niños. En la Dirección de Maternidad e Infancia hemos preparado todo el tema relacionado con las patologías respiratorias en niños y COVID en pediatría. Estamos trabajando con el equipo, yo soy la directora, la doctora Mónica Rinaldi, y tenemos también trabajando con nosotros a la doctora Marcela Martín y al doctor José Luis Femenía, que son pediatras de la dirección. Muchas gracias a todos. Bueno, sabemos todos que el COVID-19 ha acarreado muchísimas inconvenientes, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, y ha ocasionado mayor desempleo, pobreza, que afecta fundamentalmente el grupo de edad pediátrico. Afecta a toda la población, pero incide también en pediatría mucho. Sabemos que esto afecta tanto en el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria, la educación y también el acceso a la salud. Los equipos de salud han estado todo el tiempo atendiendo, sin embargo, las familias han tenido inconvenientes para acceder, y los inconvenientes tienen mucho que ver con los intereses de la familia, debido a que el desempleo, la pobreza y su preocupación básicamente por la situación económica a veces hace que postergue otras situaciones que no son impostergables, como por ejemplo los controles de salud de los niños. Si vemos en la población pediátrica, no es la población que más se afecta con COVID. En este gráfico vemos la totalidad de los casos de COVID de nuestra provincia al 9 de abril de este año, y solamente el 6,4% de los casos corresponden a la edad pediátrica y de los adolescentes. La próxima. Tampoco son un grupo de riesgo los niños para esta enfermedad, pero han presentado situaciones de angustia, de tristeza, se han perpetuado situaciones de violencia intrafamiliar, aumentando muchísimo en maltrato, en las consultas por maltrato infantil, y teniendo en cuenta que durante todo el año pasado no hubo presencialidad escolar, estas situaciones han permanecido ocultas y las consultas han sido en situaciones extremas. También ha habido mucha dificultad para el seguimiento en los pacientes crónicos debido a que los papás no sabían qué priorizar, si la consulta del paciente crónico y las terapias que tenían que realizar o el miedo a la infección por COVID. De hecho, algunos pacientes, como por ejemplo los prematuros extremos que tenían alguna dificultad por ejemplo, en el desarrollo, en el neurodesarrollo, han suspendido sus terapias y eso va a acarrear futuras consecuencias. Por otro lado, sabemos que todos los eventos, y hay suficiente evidencia científica, que todos los eventos que afectan a los chicos en los primeros años de vida y también la salud de las embarazadas, por activación epigenética, afectan la salud física y mental, no solo del niño en este momento, sino en las próximas generaciones.
Por lo tanto, pensar que las consecuencias del COVID son transitorias y están en este momento es algo incorrecto, porque probablemente las futuras generaciones van a tener todavía consecuencias. La Sociedad Argentina de Pediatría, con su Subcomisión de Derechos del Niño, hizo una encuesta a los niños y adolescentes en cuanto a la percepción y los sentimientos que tenían frente a la cuarentena por COVID. Entre el 71 y el 75% aproximadamente de los niños, niñas y adolescentes expresaron sentimientos como tristeza, desánimo, aburrimiento, y particularmente esto se presentó en los chicos entre los 9 y los 14 años. Las chicas expresaron mayor nivel de tristeza, estrés y ambivalencia, y en la región de Cuyo también hubo bastantes resultados negativos. Sin embargo, bueno, como siempre, hay un grupo de chicos, pásame la próxima, que aprovechó esta época para jugar videojuegos y estar conectado a las pantallas, y también con el riesgo que esto implica para los chicos, el exceso de la conexión y la falta de control parental respecto a las actividades que ellos realizan. La próxima. Bueno, desde el inicio de la pandemia, en la Dirección de Maternidad e Infancia estuvimos monitoreando los controles de salud en los niños menores de 1 año y en las embarazadas. Y ahora ya está publicado en InfoSalud cómo estuvieron los controles de salud en los menores de 1 año el año pasado, y hemos hecho esta curva para que vean la línea azul superior, son los controles de salud de los menores de 1 año en el año 2019, y la roja son los que tuvimos durante la pandemia. Si se fijan, los controles de salud nunca estuvieron en el mismo nivel desde que empezó la pandemia en marzo, y han ido cayendo progresivamente. Y esto es un grupo que fue priorizado para no suspender los controles de salud. Es decir, desde el comienzo de la pandemia estuvo muy clara la recomendación de que los chicos menores de 1 año siempre tenían que estar controlados. La próxima, Lucy. Bueno, ¿qué tiene que hacer, qué se espera del pediatra ahora y de los médicos de familia y, bueno, y de todo el sistema de salud? Es asegurar que los controles de salud no se posterguen más, que las vacunas no se posterguen más, que la estimulación de los pacientes que tengan alguna discapacidad continúe, si es posible en forma presencial mucho mejor, y si no, trabajando con los padres a través de forma virtual para enseñarle cómo tienen que estimular a su hijo en el caso de alguna discapacidad. Es importante que el sistema de salud tenga horarios diferenciados para el control de salud tanto de niños sanos como de embarazadas, y que también se comprometan en orientar y resolverle los problemas a la familia. Sabemos que este es un periodo muy crítico, pero no nos sirve de nada pedir analítica, pedir exámenes complementarios, si no orientamos a la familia dónde lo pueden realizar, y las exponemos a que viajen en sistemas de transporte para ir a un centro de salud donde no se va a resolver el problema. Lo otro importante es hacerle entender a la población que los efectores de salud son lugares seguros, y por supuesto también estar muy atento a las manifestaciones de los niños y de los padres cuando consultan, porque podemos descubrir en esa consulta algunos problemas como por ejemplo tristeza en los niños, angustia o situaciones de violencia que están ocultas. La próxima. Bien, nos pusimos como parámetro que los padres consideren que la atención en el sistema de salud es una atención segura. ¿Y cómo vamos a hacer eso y que sea real? Para que sea esto real, fundamentalmente hay que hacer un triage separando los pacientes COVID y no COVID, para que los chicos que van al centro de salud estén en un lugar seguro donde no puedan adquirir la infección por el virus. Bueno, para simplificar la estrategia y que todo el equipo de salud trabaje de la misma forma, hicimos un pequeño triage que el objetivo fundamental es identificar rápidamente los pacientes con sospecha de COVID, aislarlos y que informen al sistema de salud. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la transmisión dentro de los efectores de salud de la infección por COVID.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es, antes de ingreso al efector de salud, un administrativo, cualquier agente de salud puede realizar un triage de síntomas compatibles con COVID o preguntar si han tenido algún nexo epidemiológico, si han estado en contacto con alguna persona que tenga síntomas compatibles con COVID o con síntomas o con una enfermedad confirmada. Si el paciente que consulta no tiene ningún síntoma compatible, sigue el circuito habitual. Pero si el paciente tiene algún síntoma compatible con COVID, que son los que están en la guía técnica de la provincia de Mendoza, fiebre, tos, odinofagia, rinorrea, que ya lo vamos a repasar con la doctora Martín, en ese caso, ese paciente tiene que ser inmediatamente aislado, se le debe colocar, si no trae un barbijo quirúrgico a él, al paciente y al acompañante, higienizarle las manos y llevarlo a una sala que esté cerrada o a la sala de espera si tiene que esperar, pero respetando el distanciamiento social entre los pacientes. En ningún caso pueden estar en la misma sala pacientes sospechosos de COVID con pacientes sanos. Una vez que se realizó el triage, hay algo que es muy importante para tener en cuenta, que si el centro de salud, por ejemplo, no tiene posibilidad de atender los pacientes respiratorios y tiene que el paciente ser derivado, siempre la persona que va a hacer el primer triage tiene que tratar de detectar síntomas de gravedad en el paciente. Por ejemplo, los pacientes menores de 6 meses, antes de ser derivados, deberían ser vistos por un profesional de la salud, un médico o un enfermero, para detectar signos de alarma que puedan hacer sospechar que el paciente no pueda ir por sus propios medios, que tenga que ser derivado en ambulancia y que a lo mejor necesite una estabilización previa. Por lo tanto, todos los centros de salud deben tener preparados una sala para brindar los primeros cuidados y estabilizar a los pacientes con patología respiratoria o con cualquier otro tipo de patología, pero que permita trabajar con el paciente sin hacer transmisión dentro del centro de salud y brindarle los primeros cuidados. Vamos a continuar con el circuito. Supongamos que el paciente tiene síntomas compatibles. Lo que hacen luego es que el paciente es atendido en un centro de salud, en el centro de salud, en una habitación cerrada, bien ventilada, con la puerta cerrada, pero con ventanas abiertas, y el médico que lo revisa tiene que tener todo el equipo de protección personal completo. Pásame a la siguiente. Si el paciente para el profesional reúne criterios sospechosos de COVID y tiene menos de 5 días de evolución, lo que va a hacer es primero hacerle un test, un hisopado nasal para confirmar el diagnóstico o descartarlo, si tiene menos de 5 días de evolución. Si tiene más de 5 días de evolución, directamente tiene que recurrir a la PCR. Siempre que se sospecha un caso de COVID, debe ser llenada la ficha epidemiológica y cargada en CISA, y también después se debe cargar el resultado. Tenga el paciente o no COVID, si el paciente tiene criterio clínico de internación, todas las derivaciones van a ser realizadas a través del 0800 800 26 843, que es el sistema de derivación que tiene el Ministerio actualmente para la derivación para la internación de pacientes. Y siempre que uno deriva a un paciente sospechoso de COVID, tiene que tener en cuenta que tiene que avisar al equipo de salud que lo va a trasladar, que es un paciente sospechoso, y también llamar previamente al efector que lo va a recibir para que estén esperándolo en las condiciones que correspondan. Si el paciente le hicimos un test rápido y dio positivo y está en condiciones de tener un manejo ambulatorio, es importantísimo preguntar las condiciones que tiene esa familia en su casa para saber si va a poder hacer el aislamiento domiciliario con las condiciones que correspondan, si tiene un baño para el paciente o si tiene posibilidades de limpiarlo después de que el paciente esté usándolo. Y por otro lado, si hay forma de controlarlo, si tienen medios de transporte para acceder a una nueva consulta, teléfono para continuar con el control. Si el paciente no cuenta con estas opciones,
lo que hay que hacer, lo que estaría indicado, sería el aislamiento extradomiciliario. Bueno, sí, esto mismo que les digo, tanto para el test rápido como para la PCR, el manejo es exactamente igual, el manejo clínico. La próxima. Bueno, y quería recordar nuevamente cuál es la recomendación de los controles de salud. En el primer mes de vida, apenas se va de alta de la maternidad, el niño tiene que irse con un turno programado para atención primaria a las 48 horas. Después, el segundo turno, 7 días más tarde, puede ser presencial o telefónico, de acuerdo al nivel de alarma que tengan los papás y al criterio clínico. Y el próximo control a los 30 días. En el primer semestre va a ser a los 2, 4 y 6 meses, y en el segundo semestre cada 3 meses a los 9 y 12 meses. Nosotros hemos puesto esta recomendación del Ministerio de Salud, pero la hemos modificado incorporando que a los 18 meses también sean controlados los pacientes para actualizar el esquema de vacunación y tenerlo bien controlado. En los mayores de 18 meses y en los adolescentes no se recomiendan planificar controles durante la pandemia, pero sabemos que es necesario que por lo menos tengan un control al año. Debido a que el año pasado prácticamente esta población no realizó controles, tenemos que tener en cuenta la situación particular y no podemos dejar pasar más de un año en esos chicos sin tener un control de salud. Así es que se citarán igualmente. Lo otro, para terminar, decirles que las vacunas, es muy importante el control del esquema de vacunación y que sepan que este año en las escuelas no va a haber vacunación debido al sistema de burbujas y a las complicaciones que están manejando los docentes en este momento. Por lo tanto, el pediatra, el médico de familia, el enfermero que asista a un paciente, tiene que saber que la vacunación siempre va a ser en el centro de salud y no esperar que sean vacunados los niños al ingreso escolar ni a los 11 años, porque eso no va a suceder este año. Bueno, muchas gracias y damos paso ahora a la doctora Marcela Martín, que nos va a hablar de COVID en pediatría. Adelante, Marcela. Bueno, buenos días. Bueno, y yo les voy a hablar de COVID en pediatría. Y a lo largo de esta pandemia aprendimos que los niños y niñas no son los mayores transmisores de SARS-CoV-2 y esto estaría relacionado a que tienen inmunidad cruzada con otros coronavirus que ocasionan infecciones, resfríos comunes, y además porque se ha comprobado que tienen menor número de receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, tanto en las células de la vía respiratoria alta como en las células alveolares. Lo que se ha visto que generalmente se contagian de un adulto en el medio familiar. En el 80 al 90% de los casos, los chicos presentan cuadros leves o de leves a moderados, requiriendo internación solo un 10% de ellos, y solo el 5% va a tener una evolución grave o crítica con requerimiento de cuidados en terapia intensiva. Y con respecto a la distribución por edades, vemos que el grupo más afectado es el de los adolescentes de 15 a 19 años, que ocupan un 53% del grupo, seguido por los chicos de 10 a 14 años, con un 19% de frecuencia, luego los menores de 4 años, con un 16%, y por último, el grupo de 5 a 9 años. Y para la definición epidemiológica de caso sospechoso de COVID, vamos a continuar utilizando las guías del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, en donde dentro del primer criterio tenemos personas de cualquier edad que presenten 2 o más de los siguientes síntomas, que es con lo mismo que hemos venido trabajando el año pasado: fiebre de 37,5 más, rinorrea nueva o empeoramiento, odinofagia, tos, dificultad respiratoria, anosmia y o ageusia de reciente aparición, diarrea, vómitos, cefalea y mialgia. Esto sin otra etiología que explique
completamente el cuadro y ya no consideramos la necesidad de nexo para considerar un paciente sospechoso. También vamos a tener en cuenta como sospechoso cualquier paciente con una infección respiratoria aguda grave que requiere internación, ya sea diagnosticada por clínica o por radiología, o una neumonía intrahospitalaria en el contexto de un brote institucional activo. Después, en el criterio 3, encontramos las personas en grupos prioritarios de testeos. Y acá están los contactos estrechos de caso confirmados que no son convivientes, el personal de salud activo, el personal y residentes o concurrentes de instituciones cerradas. Y acá incluimos las personas que están en geriátricos, en instituciones psiquiátricas, en centros de diálisis, en centros de rehabilitación y las cárceles. También cualquier persona que asiste a centros comunitarios o están en situación de calle, el personal de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, las personas fallecidas sin causa conocida y aquellas con factores de riesgo, que son las que tienen 60 años o más, diabetes, enfermedad cardiovascular, respiratoria crónica, insuficiencia renal, cáncer activo, los inmunosuprimidos, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 40 y las mujeres embarazadas. Y bueno, cuando tenemos un paciente que pertenece al grupo prioritario de testeo, con un solo síntoma ya tiene criterio para considerarse caso sospechoso, seguimos sin la necesidad de nexo epidemiológico. Y lo que sí es importante recordar que en los casos de anosmia y o ageusia como único síntoma, se sugiere hisopar a partir de las 72 horas de iniciados los síntomas para aumentar la posibilidad de detección. Y por último, como cuarto criterio, tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Este síndrome está dado por una respuesta inflamatoria inadecuada del organismo con compromiso de diferentes órganos y sistemas. Se ha estipulado para su definición los criterios de la OMS y del Ministerio de Salud de Nación y son personas menores de 18 años que presenten fiebre de 38 grados o más, durante más de 3 días, acompañados de 2 o más de los siguientes síntomas: erupción cutánea o conjuntival bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea en boca, manos y pies. Cuando hablamos de erupción cutánea, que se ve en el 75% de los pacientes, lo que más se ha observado es una eritrodermia escarlatiniforme, el eritema multiforme o livedo reticularis. Dentro de otros síntomas está la hipotensión o shock, que se ve en el 50% de los casos, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, elevación de troponina o del factor natriurético, aneurismas de arterias coronarias, evidencias de coagulopatías, que se confirman por elevación de la protrombina, del tiempo parcial de tromboplastina y del dímero D, y los síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolor abdominal, que se ve en el 50% de los casos. Todo esto acompañado de evidencia bioquímica de inflamación que la vemos en el laboratorio por aumento de la eritrosedimentación, la PCR o la procalcitonina, y habiendo descartado otra causa evidente de inflamación, incluida la sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico, estafilocóxico o estreptocóxico. Recordemos que el síndrome de inflamatorio multisistémico en pediatría es un cuadro que, si bien puede dar a cualquier edad, es más frecuente entre los 6 y 12 años y que se puede presentar tanto en la fase aguda de la enfermedad o como una complicación postinfecciosa a las 3 o 4 semanas posteriores al inicio de los síntomas. Bueno, y las características clínicas de la infección por COVID en pediatría, como ya dijimos anteriormente,
La mayoría de los casos son cuadros leves a moderados, inclusive muchos de ellos son asintomáticos, se han referido a un 20% o a veces más de los casos. Los síntomas más frecuentes son fiebre y tos, rinorrea, odinofagia, cefalea y síntomas digestivos en un 15 o un 20%. Es menor la frecuencia de los síntomas digestivos comparado a los adultos. Con respecto a la contagiosidad, depende de la carga viral. Recordemos que los pacientes, el periodo de contagio se inicia 48 horas antes y 10 días después del inicio de los síntomas. Los casos graves y críticos con asistencia respiratoria realmente en pediatría son excepcionales y se ven en pacientes que padecen otras comorbilidades. Es una enfermedad de baja letalidad con una mortalidad que oscila entre el 0,01 a 2% de los casos, y las comorbilidades que más se han asociado con la mortalidad son el asma y la obesidad. Y si clasificamos a los cuadros clínicos de acuerdo a gravedad, a grandes rasgos podemos decir que el cuadro leve, que es el que va a presentar la mayoría de los pacientes, van a ser pacientes que pueden tener cualquier síntoma de COVID, pero que no tienen dificultad para respirar ni anomalías en la radiografía de tórax ni en las tomografías. En el cuadro moderado, el paciente va a tener clínica o imágenes radiológicas compatibles con una infección de vía aérea inferior, pero satura más de 94%. El paciente grave es un paciente que ya lo tenemos con dificultad respiratoria, taquipnea, satura menos de 94%. La relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno es menor a 300 o tiene infiltrados pulmonares en más de un 50%. Y por último, el paciente crítico es aquel que ya se encuentra en insuficiencia respiratoria, shock séptico y o disfunción multiorgánica. Con respecto a los exámenes complementarios, en los cuadros de leves a moderados, en el hemograma vamos a encontrar un recuento de glóbulos blancos normales o puede haber una ligera linfopenia o leucopenia, con PCR, procalcitonina y el resto de la bioquímica normal. La radiografía de tórax va a ser normal o puede haber solo muy leves infiltrados intersticiales periféricos, y la tomografía de tórax igual. Mientras que en los casos graves, lo que vamos a observar en el hemograma es una linfopenia progresiva en donde se ve afectada la relación neutrófilos-linfocitos y a medida que aumenta esta relación, aumenta el riesgo de mala evolución. La PCR y la procalcitonina pueden estar ya elevadas y siempre que las encontramos elevadas tenemos que sospechar una sobreinfección bacteriana. A nivel bioquímico vamos a tener aumento de las transaminasas, del LDH, mioglobina, dímero D, ferritina e hiperglucemia. Y en la radiografía de tórax vamos a tener un infiltrado intersticial bilateral en vidrio esmerilado, sumado a consolidaciones múltiples, y en la tomografía de tórax múltiples consolidaciones lobales. Y siempre que estamos ante un paciente pediátrico con COVID, además de evaluar el estado clínico y el cuadro de gravedad que presenta nuestro paciente, tenemos que constatar si presenta alguna comorbilidad que contraindique la permanencia en el domicilio. Y dentro de ellos encontramos a los inmunodeprimidos y o inmunosuprimidos, y acá están todos los pacientes, los trasplantados, los hemato-oncológicos, los pacientes con tratamientos inmunosupresores, el HIV mal controlado, las inmunodeficiencias primarias, o las cardiopatías congénitas, cianóticas o no cianóticas, que requieren tratamiento médico, las que se asocian a hipertensión pulmonar o están cursando el postoperatorio de una cirugía o intervencionismo cardíaco. También las enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves, los pacientes con patología respiratoria crónica, incluyendo la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar,
los pacientes con oxigenoterapia en el domicilio, los traqueostomizados o los que reciben algún tipo de ventilación mecánica domiciliaria y el asma grave. Los pretérminos, aquellos que tienen enfermedad de células falciformes y la diabetes tipo 1 con mal control metabólico. Con respecto al caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, que son los convivientes, que son contacto estrecho y que están sintomáticos, en ellos se implementan las mismas medidas de aislamiento y de seguimiento que al paciente que tiene diagnóstico confirmado por laboratorio, y no es necesario hacer laboratorio, excepto aquellos que pertenecen al grupo prioritario de testeo o tienen una insuficiencia respiratoria aguda en los que sí se debe confirmar el diagnóstico por laboratorio. Y bueno, y otra cosa importante, como ya lo dijo la doctora Rinaldi anteriormente, siempre que estamos ante un paciente con COVID, es interrogar sobre los criterios sociales y ver si se cumplen los criterios básicos para que ese paciente pueda mantener el aislamiento en su domicilio, como que el adulto a cargo entienda y pueda aplicar de manera correcta las medidas básicas de higiene, de prevención y de control de la infección, que tengan acceso a un teléfono para que se los pueda ubicar y hacerle el seguimiento permanente, que viva en un barrio accesible o que tenga medio de transporte o posibilidades de ser trasladado en el caso de requerirlo a un centro de atención médica si el paciente presenta una mala evolución clínica. También con respecto a la posibilidad del aislamiento en el domicilio, como se dijo anteriormente, la presencia de una habitación donde puede estar el niño acompañado de un adulto, dependiendo la edad, con puerta cerrada y con buena ventilación, agua potable en el interior de la vivienda y en el caso de no poder contar con el baño de uso exclusivo, recordar siempre que es necesaria la higiene adecuada luego de que el paciente utilizó el mismo. Y que no haya en el domicilio personas con factores de riesgo y en el caso que las hubiera, que haya posibilidades de aislarse de esas personas. En el caso de que no se cumplan los criterios sociales, bueno, hay que evaluar el aislamiento del paciente en un centro extrahospitalario. Bueno, con respecto a las recomendaciones para el abordaje terapéutico, las intervenciones que han tenido mayor impacto son medidas de soporte adecuadas y oportunas con el manejo correspondiente de las complicaciones. Para el tratamiento de COVID no está indicada la administración sistemática de antibióticos y en el caso de necesitarlo siempre tenemos que tener en cuenta las características especiales de nuestro paciente, si es un huésped de alto riesgo que pueda estar colonizado por gérmenes multiresistentes. Entonces, se va a iniciar antibiótico-terapia solamente ante la sospecha de una sobreinfección bacteriana. Y eso lo vamos a pensar cuando estamos ante un paciente con cambios clínicos, con leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva o de la procalcitonina, que además tiene cambios en los parámetros respiratorios o radiológicos. Si estamos frente a un niño sin compromiso inmunitario, con bajos riesgos de patógenos resistentes, los antibióticos de elección, por ejemplo, para el caso de una neumonía leve de la comunidad, son amoxicilina o ampicilina. Si el paciente ya tiene una neumonía severa, está indicado usar la ceftriaxona más vancomicina y se reserva el uso de macrólidos solamente para los casos de una neumonía típica o Bordetella pertussis. Y con respecto a la duración del tratamiento, eso va a depender del tipo de huésped, del sitio de infección, del germen aislado y de la respuesta al tratamiento instaurado. Hasta el momento no está demostrado el beneficio en seres humanos de la terapia antiviral y el uso de oseltamivir está indicado solo en aquellos pacientes con COVID que cursan una coinfección con el virus de la gripe.
No se recomienda tampoco el uso rutinario de corticoides en personas con COVID que están con cuadros clínicos leves. Se puede utilizar, en el caso de ser necesario, la dexametasona por vía oral o endovenosa a 0,6 miligramos kilo día durante 10 días. Y esto sí se ha visto que ha disminuido significativamente la mortalidad en aquellos pacientes que estaban en ARM. Entonces, vamos a dejar los corticoides solo para las neumonías hipoxémicas, para los cuadros de síndromes de dificultad respiratoria aguda, shock y síndrome hemofagocítico. Con respecto al uso de plasma de convalecientes, tampoco se ha podido demostrar fehacientemente su beneficio. Y el tratamiento propuesto para el síndrome inflamatorio multisistémico consiste en antiinflamatorios, se usa el ácido acetilsalicílico, inmunoglobulinas y corticoides, y en algunos pacientes, sobre todo hay un trabajo que se realizó en Chile, se pueden usar también los inmunomoduladores, que también han dado buena respuesta. Bueno, con respecto a los criterios de alta en un paciente sin inmunocompromiso, si es asintomático se va a contar 10 días a partir de haber realizado la PCR. Si el paciente está cursando con un COVID leve o moderado, se cuentan 10 días desde el inicio de los síntomas. El paciente antes del alta tiene que estar las últimas 72 horas asintomático, excepto para los síntomas como la odinofagia, la geusia y la anosmia, que estos síntomas como no pueden durar meses en desaparecer, no dificultan el alta, o sea, se le puede dar el alta al paciente aunque permanezcan estos síntomas. Y en el caso del COVID crítico o severo, el alta se considera a los 20 días del inicio de los síntomas. Y por último, con respecto a COVID en embarazo y en lactancia, se ha visto que el tipo de parto no tiene influencia sobre el riesgo vinculado a COVID. Generalmente los recién nacidos de madres positivas son asintomáticos o tienen síntomas leves, sin complicaciones perinatales. Está totalmente demostrado que los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos. Lo que sí es muy importante es mantener los cuidados de contacto y aislamiento. Entonces, le vamos a aconsejar a la madre que para dar de mamar use el barbijo, que se realice una adecuada higiene de mamas y de manos antes de dar de mamar durante con agua y jabón durante unos 50 segundos, o también puede usar un desinfectante con base de alcohol. Se aconseja que dé de mamar fuera de la cama para que el bebé no esté en contacto con superficies potencialmente contaminadas, y que al hacerlo no hable ni tosa. En aquellos casos de infección grave, cuando la madre no puede amamantar directamente, se debe priorizar la extracción de leche, también siempre haciendo hincapié en las medidas de higiene, y es muy importante que una mamá que se está extrayendo leche y que tiene COVID no comparte el sacaleche con otra mamá de la institución. Siempre al dar de mamar, o sea, en el lugar donde está la mamá y el recién nacido, se debe garantizar una buena ventilación en forma permanente. Bueno, y eso es todo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, doctora Martín, por su presentación. Vamos a aprovechar para recordar, así como dijo la doctora Martín, las embarazadas son grupo prioritario de testeo, son población de riesgo, por lo tanto, ante la presencia de un solo síntoma deben ser estudiadas para descartar COVID. Esto es muy importante porque los resultados perinatales y los resultados en las muertes maternas no son buenos, es decir, que es una población de riesgo. Por lo tanto, tener en cuenta que las embarazadas son de riesgo si tienen obesidad, si tienen diabetes y si tienen más de 35 años son factores que agravan el pronóstico. Por lo tanto, no nos olvidemos de esta población y protejamos las embarazadas, no las hagamos esperar en la sala de espera, propongamos siempre que se pueda que tengan teletrabajo y bueno, esto es fundamental para protegerlas y para tener buenos resultados perinatales. Ahora vamos a dar comienzo a la tercera parte, que es el doctor José Luis Femenía, que va a hablar del abordaje clínico de las infecciones respiratorias y nos va a hacer un pantallazo también de cómo ha ido la evolución de la mortalidad infantil por patologías respiratorias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias al equipo que ha logrado hacer la compaginación, que podamos compartir este trabajo tan complejo, una enfermedad tan multifacética, tan compleja, que nos ha ido enseñando cosas, que ha vulnerado una parte de la población que está directamente en el frente de lucha y a gente que no está tan cerca que también la ha vulnerado. Yo quiero presentar un par de filminas que tienen que ver con tendencias de la mortalidad infantil, que no está actualizado, está hasta el 2019, pero quiero que ustedes observen cómo, gracias a Dios y al trabajo de muchos equipos interdisciplinarios, se va logrando que la mortalidad infantil, tanto en el país como en la provincia en particular, se logre un descenso progresivo de la mortalidad. Ustedes me van a decir, sí, pero esa filmina es vieja. Esa filmina no tiene el año 2020, no están todavía están consolidados los datos, pero sí les puedo ir diciendo y felicitando a los equipos porque sé que la tendencia es buena. Desde la perspectiva mortalidad infantil, la perspectiva es buena. Yo quiero felicitar a los equipos porque hay muchos equipos que están en silencio, trabajando. Yo estoy convencido que el agotamiento, el estrés, lo que hemos ido viviendo con contactos telefónicos, aún con caras que no conocemos, realmente ha sido muy, muy doloroso. Yo felicito a los equipos porque realmente creo que se trabaja y se trabaja bastante bien, que debemos mejorar, que hemos aprendido algunas cosas y nos queda mucho por aprender y en ese camino creo que el equipo y los equipos en los diferentes lugares se merecen una felicitación por lo que se va haciendo en cuanto a mortalidad infantil. Por favor, Lucía. Bueno, acá tiene que ver con las tasas anual y quinquenal, después lo pueden ver tranquilo. Fíjense que la tendencia es decreciente, seguimos con tendencia decreciente en la provincia y creo que eso es como para que digamos si nos cansa, pero gracias a Dios, los grandes indicadores, los pesados indicadores, la tendencia es buena. Por favor, cuando separamos en mortalidad neonatal los primeros 28 días y post-neonatal, vemos como que seguimos descendiendo, pero el descenso va siendo lento. Tenemos que ponernos algunos desafíos en cuanto a cómo se va a ir afinando ahora la mortalidad. Sabemos que en neonatología, la mortalidad neonatal, a través de programas como fue la regionalización, como es la regionalización, la búsqueda de unidades en tiempo y forma adecuada, el adecuado traslado y demás, ha tenido un alto impacto. Y también sabemos que la mortalidad de alguna forma domiciliaria e respiratoria también han tenido un descenso, pero no tan llamativo. Y tenemos que ir afinándonos cada vez más difícil poder generar acciones que generen grandes cambios. Pero vuelvo a insistir que el camino es adecuado. Por favor, Lucy. Acá tenemos la mortalidad después de los 28 días, post-neonatal, según lugar de ocurrencia.
Fíjense cómo en domicilio y trayecto las columnas grises son del año 2019, el año anterior al año pasado, 2019, y el 2018, donde prácticamente en domicilio y trayecto se logró disminuir un poco la mortalidad domiciliaria, la mortalidad postneonatal, que tiene que ver con domicilio y trayecto. Pero en general el impacto no es tanto en cuanto a la mortalidad postneonatal global. Y acá en números absolutos, ustedes observen cómo 2017, 2016, 2017, cómo en naranja ustedes van a ver la mortalidad infantil por domicilio. Mortalidad infantil en domicilio, prácticamente estamos hablando de evitabilidad o mortalidad potencialmente evitable. Y la mortalidad por enfermedades respiratorias, prácticamente hablamos también de evitabilidad de muerte o potencialidad de muerte en domicilio o por causas respiratorias. Observen que prácticamente en los 3 años, 17, 18, 19, la cantidad de números absolutos de chicos respiratorios que han muerto han sido prácticamente la misma. Y en cuanto a la muerte en domicilio, también ha habido una disminución. En números absolutos no les puedo decir del año pasado porque no tenemos totalmente compaginado con los datos finales. Acá vemos cómo la mortalidad perinatal tiene un alto peso, durante muchos años ha tenido un alto peso, pero ese alto peso se ha ido lograr disminuyendo en porcentaje. Fíjense cómo malformaciones tienen un segundo lugar en cuanto a incidencia, y después tenemos las causas externas, las causas infecciosas, 4%, y tenemos otras causas que no están bien definidas. Pero en general, mortalidad perinatal tiene un alto impacto y un impacto que se ha ido corrigiendo paulatinamente con los años. Y en cuanto a la infecciosa y causas externas también. Podríamos decir, y en malformaciones podemos hacer, claro que podemos hacer cosas. La exposición perinatal y demás, que eso lo vamos a comentar enseguida. Por favor. Yo quiero mostrarles algo no actualizado todavía, que fue un trabajo muy interesante que hizo la gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Colli de Santa Fe, provincia de Santa Fe, que conjuntamente con ANLIS empezaron a analizar las causas, a caracterizar las causas que provocaban las muertes de nuestros chicos en Argentina. Este estudio lo destaco porque este estudio es un estudio hecho en nuestro país, de nuestra población, de lugares de mortalidad infantil donde se fueron priorizando qué lugares tenían mayor tasa de mortalidad. Y en base a eso se fueron comparando, según los años, se fueron comparando distintos ítems. Ese trabajo incluía la edad materna, el sexo, incluía la instrucción de la mamá, la exposición o no a tener o no cobertura social, el tener o no trabajo materno y algunas otras variables más. Por favor. La siguiente. ¿Qué se encuentra? La baja edad de la madre, la falta de cónyuge. Y algunos me dirán, ¿qué me tengo que meter si está en compañía o no una criatura? El bajo nivel de instrucción materno y paterno, la falta de trabajo y cobertura de salud y la falta de atención médica nos dicen que hay posibilidades 1.9 veces mayor entre las muertes por causas respiratorias que por otras causas. Si hay factores, uno o más asociados, hay por que mencionamos, o 5 veces mayor de morir por en los nacidos vivos con factores asociados a falta de 2 o más de estos factores asociados. Por favor, la siguiente. Si nació de bajo peso de nacimiento, y decimos bajo peso de nacimiento, ¿qué podemos hacer? Y en algunos casos podemos decir cigarro, podríamos decir la marihuana, podríamos hablar de la alimentación materna, del maltrato, podríamos hablar de embarazo no deseado, no sé, podríamos hablar de varias cosas. Pero lo que sí sabemos es que si el chico nació bajo peso de nacimiento, tiene 4.8 veces mayor morir el primer año por enfermedad respiratoria.
que si la mamá es adolescente tiene 3.3 veces mayor de posibilidad que si esa mamá tuviera de 20 a 45 años de edad. Que si es adolescente y analfabeta tiene 6 veces más que si tuviese una primaria completa. Y que si tiene el bebé menor de 4 meses tiene un 40% más de posibilidad de morir que un chico mayorcito. Por favor, Lucy. Ese estudio ayudó a que empezáramos conjuntamente con la gente de Dirección Nacional de Materna e Infancia, el Instituto Nacional CONI, la gente de ANDIS y mucho empuje con el equipo de trabajo de la Dirección Nacional en cuanto a enfermedades respiratorias, y tratando de elaborar la estrategia de lo que se llamaba internación abreviada y de observación del chico. El anteaño pasado, año 18, 19, se hizo un trabajo nacional muy interesante, que después lo vamos a dejar el link para que tengan el trabajo completo. En la provincia se pudieron analizar 21 casos. Se hicieron las visitas domiciliarias a 21 familias. Algunas cosas que se pudieron rescatar en cuanto a datos parciales de la provincia fueron que el 80% de esos fallecimientos domiciliarios fueron del sector estatal. De ese mismo porcentaje recibía asignación universal por hijo y que sus madres tenían secundario incompleto como mayor nivel de instrucción. Que en ningún caso de las 21 madres de familias que se visitaron se encontró antecedentes de fallecimientos previos y que todas las madres habían tenido 5 o más controles en el embarazo y que los chicos estaban bajo seguimiento. Este último ítem, fíjense que nos dice, controles había, algún grado de escolarización había, que los controles del chico se estaban haciendo, pero algo nos está faltando en cuanto a la evaluación de los riesgos de que ese chico muera en domicilio. Estas son las dudas que nos van a ir quedando como para seguir analizando a futuro y sobre todo con el trabajo completo a nivel de nación, y después vamos a agregar el link para que se tenga acceso. Nació de esta ¿por qué mueren los chicos en nuestro país? La planilla de consolidación de datos que se consolidó desde Nación con las provincias. En la provincia de Mendoza le dimos algunas características particulares, porque no es porque seamos mejores, sino porque consideramos que la planilla, ya pesado es una planilla, muy pesado es una planilla, pero muy pesado es que uno se lleve a la noche la duda de qué hice con el chico y si al día siguiente era el que tenía que volver o no. Cuando se diseñó la planilla, se puso en colores grisáceos, van a verlo ustedes un poquitito más resaltado, van a ver las columnas grises, que son los factores de riesgo mayores que tiene un chico de morir por infección respiratoria aguda, como puede ser la edad del chico, como puede ser el bajo peso de nacimiento, si tiene enfermedad de base, si el chico cumple qué score de tal, según la edad, o la escala de gravedad, si hay fumador en casa, que ahí podríamos hacerle agregado de todo lo que ustedes se imaginen en cuanto a exposición de tóxicos para un chico y una familia, y en cuanto al diagnóstico, qué conducta se puede tomar. Ustedes van a leer ahí síndrome bronquial obstructivo recurrente, que deberíamos ir sacándola de circulación como diagnóstico. Y el destino final. Por favor, Lucía, la siguiente. Con esta planilla la idea es, ¿qué hago ahora con el chico? ¿Qué criterio de gravedad tiene este chico? ¿Cómo lo voy a seguir después? ¿En 24 o 48 horas? ¿Qué derivación voy a hacer según gravedad y antecedentes? Y de poderse hacer, que por supuesto estamos en pandemia y se nos ha alterado todo lo que es la logística en cuanto al trabajo, papeles y ordenamiento de ordenamiento de papel y demás, que es la facturación a plan Sumar. Yo sé que la cobertura de Sumar tiene, para la población COVID, tiene algunos recursos, y eso los coordinadores buscarán la estrategia de cómo se puede lograr en caso de que se necesite para alguna urgencia. Como columna vertebral, desde el primer día que se inició el programa de
campaña de invierno, ahora prácticamente no hablamos de campaña, hablamos de la temporada que estamos viviendo en tiempos de COVID, para tratar de desglosar un poco, porque ya nos empezamos a mezclar los chicos en las escuelas, ya empezamos a salir, ya hay un cierto movimiento y va a haber una recirculación de otros virus, pero desde el primer día, siempre enfermería estuvo muy involucrada. Siempre enfermería ha estado en la capacitación de los equipos y siempre ha estado muy ordenada en cuanto a los criterios para ver cómo trabajar y cómo relevar unidades. ¿Qué hace una enfermera cuando el médico no está? Recordémonos que hay muchos lugares donde el enfermero puede estar solo y tiene que tomar conducta, o hay horarios que está solo. Por lo tanto, la gravedad del score de gravedad de un chico, ya sea de tal o el mayorcito de 2 años, lo pueden perfectamente hacer una enfermera. Referenciar a otro centro u hospital para ser diagnosticado y tratado, eso también perfectamente lo debe hacer una enfermera. E iniciar un tratamiento para estabilizar un chico y no suspenderlo, está como es colocar oxígeno o como es utilizar un broncodilatador. O bueno, todos sabemos que cuando hay que reanimar a un chico tenemos que hacer más de uno. Imagínense que el enfermero está capacitado para hacer varias prácticas en cuanto a la intervención en criterios de gravedad. Por favor, Lucía. Este es el tradicional algoritmo número 1, menores de 2 años, donde está el score de tal, donde se categoriza. Y el score de tal nos permite muy fácilmente, no hace falta ni que lo memoricemos, lo tenemos, van a disponer de algoritmos para que ustedes categoricen, sepan. Si el saturómetro no funciona, no importa, pero tienen el criterio clínico para poder efectuar si ese chico está en condiciones o no de ser derivado. Por favor, la siguiente. El score de tal lo tienen, por favor. Tenemos los factores de riesgo de morir por infecciones respiratorias, dijimos, están resaltados en gris. La doctora Rinaldi dijo, menores de 6 meses, cuidado con los chicos. Sabemos que estadísticamente mortalidad infantil y domiciliaria en particular tiene un alto peso los chicos menos de 6 meses y en particular menos de 4. Las referencias para aclarar esas columnas nos lleva directamente a decir qué chicos nos pueden generar algún problema extra por lo que estamos indagando. Y por otro lado, los datos de filiación. Si yo tengo que tomar el nombre y apellido, mejor dicho, si yo vengo de una guardia, voy al centro de salud y tengo que seguir asistiendo, al día siguiente no me acuerdo cuál fue el chico más grave. Necesito la ayuda de alguien más, como para saber si volvió o no a control aquel chico que me dejó dudas, porque lo devolví al domicilio o porque lo pasé a un segundo nivel. Por favor, la siguiente. Si miramos enfermedad de base, ustedes van a observar abajo el aclaratorio, si tiene enfermedad de base, ¿qué cosa consideramos como enfermedad de base? La doctora mencionó algunas otras enfermedades respecto de COVID. Nosotros simplificamos para aquello que en pediatría es un poquitito más frecuente, como es cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, como es desnutrición moderada y grave, como es inmunodeficiencia. Pero resulta que cuando nosotros nos encontramos con un chico, la mamá no nos sabe decir siempre que este chico tiene una cardiopatía congénita o que el chico es desnutrido. Si nosotros no miramos la libreta de salud, si no miramos la parte de patología, es muy probable que nosotros dejemos escapar un chico cardiópata. O si no prestamos atención, estamos revisando a un chico febril, para poder hacer un score. Un chico afebril. Y el chico sigue con taquicardia, afebril, y sigue con taquicardia, y si yo tengo dudas porque hace alguna pequeña arritmia o porque su pulso es lejano, tengo derecho a pensar que ese chico puede tener una cardiopatía que todavía no se ha diagnosticado, ya sea por la edad o porque pasó desapercibida en otro control o por falta de controles. Una arritmia
sin causa cierta, una taquicardia sin fiebre, el ocultar los ruidos lejanos, un pulso débil, todo esto nos tiene que poner en sospecha. Y tenemos autoridad para poder decir, y cuidado, cuidado porque este chico me deja dudas. Si yo tengo dudas, tengo autoridad para derivar a un segundo nivel que quede en observación, en tanto podamos aclarar un poquito qué pasa con esa criatura. Hay que tener cuidado con la mamá que no siempre sabe expresarse. No me dice, tiene una cardiopatía congénita llamada Fallot. No siempre lo dice. Fue operado una vez de algo que no sabemos. Las enfermedades por sí solas nos generan angustia y muchas veces generan hasta olvido para negarla. Entonces tener cuidado, purgar la libreta, un excelente documento donde en patología relevante podemos tener algún indicio que nos diga. Desde lo perinatal en adelante tenemos lugares para poder rescatar datos. Tenemos lugares para saber si la mamá es o no seguidora de ese chico, si es cumplidora en alguno de los hitos, como vacuna, como cómo se comportó en la lactancia, cómo son los controles de salud. Esto de leer el esquema vacunal y ver y prepararla para ver cuándo la vamos a poder vacunar o retomar el esquema de vacuna, no son detalles menores y puede ser una última oportunidad que ese chico tenga. Oportunidades perdidas que la vamos a poder tener peor ahora. Reitero, el examen físico siempre se hace sin fiebre y siempre debemos escuchar lo que la madre dice que le preocupa. La mamá está muchas horas con el chico y debe decir lo que le preocupa. Por favor, Lucía. Si vamos al score de gravedad de tal, vamos a ver que nos dice leve, moderada o grave. Recordemos, en la imagen hacia la izquierda de la pantalla, que el score para el algoritmo de menores de 2 años, score de tal, leve, moderado o grave. El score de gravedad para los chicos mayores incluye, también está en los algoritmos, incluye si el chico se puede mover y si el chico puede hablar. Por favor. Categorizamos la gravedad. Es muy fácil de realizar con observación para aquel que se acostumbró a observar. Quiero decir, hay que sacar un poquito de ropa. Hay que verlo. Recordemos que el saturómetro a veces falla, o por el tamaño del dedito del chico, o porque le falta pila, o porque tiene dulce en los deditos, o porque no lo sé utilizar. Pero el criterio de gravedad, de que un chico tiene taquipnea, tiene taquicardia, son cosas que las podemos hacer y las hemos aprendido y de varios años. Vamos a seguir recordando esto, porque tiene que ver con la observación clínica. Y la observación clínica la hace el equipo de salud, donde la relación enfermero-paciente puede ser valiosísima para recordar o rescatar cosas que a lo mejor el profesional no se animan a comentar. Recordamos que no se puede trasladar a un paciente si no se lo estabiliza previamente, preparando el ingreso al lugar receptor, al efector receptor. Si el receptor, el paciente no es grave, pero tiene criterios que nos ponen en duda, a lo mejor no hace falta la alta complejidad. Una observación de 24 o 48 horas nos puede llegar a dejar tranquilos para ver si el siguiente paso es devolver al domicilio o tener que hacer algún estudio complementario más. Por favor, Luz. Finalmente, el diagnóstico, cuando nosotros decimos síndrome bronquial obstructivo, un chico hiperreactor, sibilante, un chico que no es solamente reactor y sibilante, sino que es un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Decíamos, sí, pero ¿cómo nos enteramos? Y le preguntamos a la mamá cuántas veces ha usado aerosol terapia este año. Entonces, conjuntamente con el equipo de asma bronquial, dijimos, bueno, pero si ponemos un criterio de 4 episodios o más algún fenómeno de atopía del chico, ya amerita una consulta para un especialista en la región, un especialista neumonólogo de la región, como para tratar de localizar 4 episodios o más y algún criterio para hacer consulta con un especialista. Tener registro nos permite saber cuántas veces un chico
fue a consulta. El problema es, no podemos unificar los registros todavía, no todavía. Vamos a tener en algún momento la historia digital, pero todavía no podemos tener los registros. Tenemos papel. Y si no tenemos un papel, la historia clínica no se negocia, se debe escribir. Cosa que si el paciente consulta en distintos horarios, distintas oportunidades, tengamos alguna orientación que nos diga, este chico algo se me está pasando de ese síndrome bronquial obstructivo recurrente. Y habitualmente lo que se nos está escapando estadísticamente en frecuencia es el asma bronquial, que requiere, con tratamiento oportuno y adecuado, hacer una menor cantidad de consultas y tratar de sacar gravedad a los episodios que le toca padecer al chico y a esa familia. Recordemos que la interconsulta es un derecho que se tiene, y es un derecho que tenemos los profesionales y que tiene el paciente. Tener acceso a una interconsulta oportuna ayuda a disminuir la consulta inadecuada a servicios de alta complejidad o de guardia para que no haya contagios, intercontagios y demás de patologías que son prevalentes. Por favor, Lucy. Volvemos. El destino de resolución puede ser al domicilio, pero necesito los datos, porque yo no puedo dejarme en duda si ese chico, que lo voy a mandar al lado del horno de ladrillo donde está la combustión, o la combustión en la casa se hace con carbón, con mala ventilación, o donde conviven 5 en una cama para tratar de calentarse. Yo no sé si es la condición adecuada como para que un score de tal solamente me garantice que ese chico va a lograr pasar las próximas 24 o 48 horas. Por eso yo insisto, a pesar de que nos cuesta tanto llenar hasta la planilla de denuncia epidemiológica COVID, yo sé que esto es molesto, pero tener un recordatorio, por lo menos un recordatorio a mano, ahora que van a empezar a aparecer otras patologías circulantes, y que seguramente dentro de un tiempo va a haber que modificar las planillas porque COVID nos va a dejar otra lectura, seguramente, pero que lo que hoy sabemos, que no dejemos de prestarle alguna atención. Dedicarle un momento más al paciente que tengo sospecha, o que el equipo de salud, la enfermera, el administrativo que recibió me puso alguna alerta. Y esto lo he vivido y creo que todos hemos vivido y tenemos alguno de estos. Por favor, Lucy. Recordamos, un chico que tiene riesgo de morir, debemos derivarlo a internación. Si le vamos a dar el alta de la internación, tenemos que tener un turno programado. Tenemos que asegurarnos a dónde devolvemos a ese chico. Esto no es fácil, porque hoy tenemos centros COVID y centros no COVID, y depende cómo sea el cruce de horario, no es tan fácil. De ahí que considero que se prevea, si se va a devolver, que no vaya a ser en duda de cómo está ese chico para devolver. Y hay que hacer una búsqueda activa si no concurre. Cuando digo búsqueda activa, puede ser un simple llamado telefónico, pero tengo que tener el teléfono para poder llamar. Y lo he hecho. Y tranquiliza muchísimo saber que ese chico ya está jugando con los hermanitos y que pasó todo esto. No citar los pacientes a la guardia. Esto tiene que ver con que no haya intercurrencia de patología cuando podemos evitarlo con turnos programados a un centro de salud o a una institución de menor complejidad. La sala de internación abreviada, que en algunos lugares pueden ser adecuadas por el tamaño y separación entre pacientes, podría ser un lugar, pero depende de cómo se logra manejar y cómo se hace los equipos de protección personal si el chico tuviese episodios febriles asociados o una neumonía asociada. Pasemos por favor la siguiente. No entra en discusión como conclusión que categorizamos los pacientes. Esto no entra en discusión. Que la aerosol terapia y la oxígeno terapia oportunamente realizada tiene alto impacto en cómo se hace una derivación. Si hay respuesta o no hay respuesta. Podremos discutir si salbutamol, el uso de los beta 2, ¿responde la bronquiolitis? No, no responde. Pero sí sabemos que hay chicos que casi simulan bronquiolitis
Y responde, ¿en qué porcentaje? 30-40%. Podemos decir, vamos a hacer prueba terapéutica. En mi experiencia personal, y depende del lugar donde uno esté, puede hacer una prueba terapéutica. Sabemos como conclusión que racionalizamos, hacemos consciente el riesgo que tiene un chico de morir por infección respiratoria. Por otro lado, intentamos adecuar la derivación. No es tan fácil, sobre todo cuando estamos en el pico, que no hay disponibilidad de cama, o donde el traslado se nos demora 3 horas o más, o donde tiene cobertura y resulta que la cobertura lo hacen. Bueno, pero estos son arreglos que están intrainstitucional, intraárea e intrarregión. Pero sí sabemos que podemos adecuar una derivación según gravedad. Y sí sabemos que disminuye la mortalidad por enfermedades prevalentes. Por favor, quiero rescatar en el año 2019, hace 2 añitos atrás, hubo un brote de sarampión, donde sarampión mató a algunas personas, porque no tenían esquema vacunal. No sé las circunstancias. Lo que sí sé es que tenemos una vacuna adecuada de hace muchos años. Cuando yo empezaba, morían chicos por sarampión, morían chicos por desnutrición, morían chicos por diarrea. Esas muertes no entran en discusión, que es absolutamente vital. Calendario de vacunación se debe leer, se debe buscar y se debe recompletar si no está completo. Por favor, Lucy. Anticuerpos monoclonales se van a colocar, los criterios de colocación están en la lámina, eso les va a quedar a ustedes. Por favor, la siguiente. Desde Educación para la Salud y el equipo de la dirección, bueno, se han elaborado los criterios de cuándo consultar a la guardia. Yo creo que es muy importante no llevar a un chico, si tiene una consulta con médico orientador, médico que trabaja en la prevención primaria, no es necesario que los chicos vayan por cualquier motivo a una guardia. Esto hace muchos años que se trabaja. Yo sé que mucha gente va a la guardia porque conviene por los horarios de trabajo, porque la puerta está abierta a Bilú o porque se cuenta con medios complementarios para estudiar. Pero a los fines de educación para la salud, yo estoy convencido que es de alto nivel científico trabajar localmente sin mucho respaldo de aparatología. Yo estoy convencido que se puede hacer mucha educación en atención primordial, primaria, diría el doctor Carlos Gian Antonio, donde con observación y con no tan alto nivel de complejidad podemos llegar a evitar sobrecargas del sistema y ordenar esa consulta, para que eso nos ayude precisamente a no interaccionar o interconectar patologías y generar ansiedad sin sentido en los padres cuando tienen que hacer una consulta. La fiebre que aterroriza a los padres, podemos darle indicaciones de cuándo consultar. O cuando el chico vomita, diferenciarlo con la regurgitación. Podemos decirle cuando el chico dejó de mamar. No, que el chiquillo está mamando más frecuente, que es normal, porque no se siente del todo bien, mama más frecuente y menos tiempo, pero sigue mamando bien. Entonces podemos darle ciertas pautas para que la mamá esté más tranquila. Yo he visto y veo y reiteradamente que se ha instalado el miedo. El miedo hace que no se consulte. No consultar frente a patologías que requieren consulta es un problema. Ya lo mencionaron las 2 colegas anteriores. Con miedo no nos ayudamos, pero con cuidado nos ayudamos muchísimo. Hemos aprendido durante un año qué cuidados debemos tener. Yo creo que si tenemos ciertos conocimientos, tenemos confianza en el equipo de salud, en la institución que nos está siguiendo, yo creo que sacando el miedo y aumentando el cuidado, con eso tenemos que lejos pasar esta segunda ola que ya empezó a asustarnos. Por favor, Lucy.
Hay otros signos de alarma, aparte de la enfermedad respiratoria, como pueden ser que el chico tenga manchas en la piel que no desaparecen cuando uno hace tracción en el apriete de la piel. El apretar la piel y que no desaparezca no puede estar hablando de una patología totalmente distinta a una simple eruptiva o hablarnos de una vasculopatía que requiera o sea una emergencia si es un chico vomitador febril. Bueno, eso está todo escrito, lo van a tener todo disponible. Sueño seguro. Yo acá solamente les voy a recordar, porque en el apuro, en el aturdimiento, en el susto que nos provoca el COVID, nos olvidamos que el chico tiene que responder para evitar una muerte en la cuna, una muerte blanca, una muerte potencialmente evitable hasta donde se está logrando manejar. Hay factores de riesgo que hacen que el chico pueda sufrir una muerte súbita. El dormir boca abajo de costado, está, ya sabemos, está demostrado, es causa de muerte súbita en el 50% de los casos en los países donde esto se ha aplicado. El colecho, sobre todo donde hay colecho donde el chico queda entre los padres o queda envuelto o atrapado, entrampado, puede provocar no solo aumento de la temperatura corporal de ese chico, que eso es un factor de riesgo extrínseco de sobrecalentamiento, sino que también la capacidad de movilizarse, es lo que tratamos de hacer. El colchón blando, la cabeza cuando está cubierta, el tabaquismo ambiental, y no hablemos de, por supuesto, en esta época, cuando ya empiezan los fríos, la mala ventilación de ambientes que sean calefaccionados con material fósil, con leña o con carbón y demás. Por favor, la siguiente. Y bueno, ahí está. Ese chico está en una cuna, podría estar en un colecho, prácticamente al lado de la madre, pero no entre los padres, donde no le vemos nada puesto en la cabecita, nada, está libre, donde los bracitos quedan libres, donde él utiliza un colchón firme para que se pueda movilizar, que no está de espalda, no está un poquito de costadito, no, está de espalda, boca arriba, donde tratamos de que nadie fume, ni que esté al lado de la ventana, que lo pongamos en un lugar de una pared donde haya menos frío, pero que no necesite tener una estufa o un sobrecalentamiento al lado del bebé. Fíjense que la ropita que tiene es un enterito, lo ideal es un enterito, un pijama, mameluco, y que él quede con los brazos prácticamente libres para movilizarse y que no se vaya a envolver con las coberturas. De más está decir como factor protector, de más está decir que el amamantar es un factor fuertemente positivo para evitar la muerte súbita en la cuna. Que la lactancia es libre demanda. Cuando aprendemos a entender, que la mamá aprende a entender qué síntomas tiene el chico, esa empieza a ser la mejor estimulación precoz que se hace a una criatura. ¿Por qué llora? El bebé es uno de los mejores indicadores que tiene un médico cuando la mamá está explicando de por qué llora el bebé. Pero esto requiere un tiempo de observación, requiere un tiempo de aprendizaje y requiere un tiempo en el momento del control del chico. Por eso creo que no fumar, responder a lo que el bebé está pidiendo, amamantar y tener estos cuidados de la postura de colocación del bebé, creo que son los que se están ocupando, porque la mortalidad domiciliaria en particular y la mortalidad en la cuna, cuando no tenemos causa cierta por qué ocurre, está con tendencia a ser decreciente. ¿Qué más, Lucía? Quiero agradecer profundamente al equipo de la dirección, Lucía por hacer todo el trabajo, Miguel por ayudar en el trabajo, bueno, nadie de más por los datos, a la jefa, a la compañera nueva de trabajo, al Departamento Provincial de Enfermería, este año no hemos trabajado en conjunto, al programa SUMAR, a la gente de epidemiología y a la gente de bioestadística, que siempre ha estado aportando datos
y ayudándonos a poder clarificar información. Van a tener bibliografía actualizada de la información que le hemos dado, y va a haber una oportunidad para que podamos ir evacuando algunas dudas, si podemos nosotros aclararlas, y si no, buscaremos cómo lo hacemos. Muchas gracias.